Carlos, empezamos por ti. ¿La perfección del toreo moderno lo está volviendo más previsible? Hombre, lo que no cabe duda que técnicamente ha evolucionado mucho el toreo. La selección del ganado de hace 70 años había cambiado muchísimo. Si nos basamos que hoy por hoy el 90% de los festejos pues tienen el mismo origen a nivel ganadero, el encaste Domé, que dentro del encaste Domé y las ganaderías que hay en Domé, que son muchísimas, también son muy diferentes como tal. Pero la representación que existe del encaste Domé, en definitiva, numéricamente en ganaderías son muy pocas. Estamos hablando que con 7 o 8 ganaderías del encaste Domé, básicamente la mayoría de los festejos se cubren. Con lo cual, si los toreros se rozan con 8 o 10 ganaderías únicamente de encaste Domé, a lo largo de la temporada, pues los conocimientos que tienen sobre ellas son muchísimos. ¿Qué tiene en contra? Pues que durante por lo menos 14 o 15 años, el mismo día, en la misma fecha, coincide la misma ganadería y los mismos toreros. Ha coincidido un número, ha repetido muchísimo, yo creo que se lo ha hecho muchísimo daño. La reacción de los toros la conocen algunos a la perfección, mejor que el ganadero. Pues no cabe duda que si tú, como aficionado, vas 30 o 40 tardes y vas a ese tipo de carteles, pues cuando pasan 4 o 5 años con el mismo, entre paréntesis, con el mismo tipo de toro, la misma ganadería, el mismo torero, aquello termina por aburrir. Gracias a Dios, no gracias a Dios, porque yo creo que todo tiene un ciclo, y el ciclo de dar paso a toreros emergentes surgió el año pasado con la necesidad imperiosa que el que monta ferias, en este caso tenemos un ejemplo, Massimino, pues desgraciadamente 3 figuras estos años de atrás juntos no eran capaces de acabar el papel. Ha venido perfecto y la necesidad bueno, ha abierto el camino, y encima la respuesta a la gente, al aficionado, al interés de un chaval que le han hablado, de 3 o 4 que hay ahora mismo, que hay más, que hay 8 o 10 toreros que tienen interés, que es lo que ha sido toda la vida. El boca a boca es el que implicaba que te hablaran de un torero desconocido, de un chaval que puede ser torero, que puede ser figura, que tiene las condiciones, que te animaba a ir a la plaza, ¿no? Que ahora mismo que te anima a la plaza. En el caso de la ganadería, que yo en el caso de la ganadería que tengo, y en el caso de Santa Coloma, que es el que crío, pues también estoy convencido que habrá un ciclo donde las figuras se puedan rozar y pueda aparecer, como hace 20 años, que en una feria con 6 o 7 corridas de toros aparecían 5 encastes diferentes, ¿no? Por eso lucho y por eso uno hace los esfuerzos pensando que en ese ciclo cambiará. Y estamos hablando que mi ganadería, que tiene 113 años de historia, 20 y tantos con el conde Santa Coloma, 70 con la Casa Buendía, durante la época del conde y sobre todo Joaquín Buendía, que bajo mi punto de vista es el que perfecciona el mestizaje entre Ibarra y Saltillo, pues la verdad es que siempre lo mataron las figuras. Y si nos vamos a la historia y echamos 20 años para atrás, muchísimas figuras del toreo, si le preguntas por una faena importante qué toro había por medio, aparece un toro de Santa Coloma, en este caso de Joaquín Buendía. Todo lo que sea repetirse como tal, se necesita variedad de toreros y variedad de ganaderías. En los tiempos que corremos, pues evidentemente te puedes sorprender muy poco cuando tú has visto el mismo cartel 100 veces en los últimos 10 años si sigues un poco la actualidad y puedes ir a diferentes ferias. Con lo cual es muy difícil que puedas encontrar una sorpresa. Y porque el toro en la selección, por su selección ahora mismo, también tiene un comportamiento bastante parecido. Si no hay variedad de encastes, que son los que matizan las diferencias, comportamientos de los toros que pueden ser diferentes, pues dentro del mismo encaste, aunque sean ganaderías diferentes, porque al final la ganadería en manos de una familia, divides una ganadería en 4 partes y al cabo de 20 años las ganaderías se parecen bien poco. Pero con esto quería decir que si no hay variedad, pues no hay sorpresa, y al final pues eso termina por hacerle daño. Y no me cabe duda que la técnica de los toreros actuales es muy superior, pero también habría que pasar un poco también, aparte de la técnica, que cuántos tienen torería. Jesús. Hombre, si hablamos solo exclusivamente del toreo, de lo que pasa en el ruedo, te diría que hoy en día
es muy previsible, porque hay mucho desgaste natural de pecho, mucha monotonía, pero está en manos de los toreros que eso deje de ser así, ¿no? El torero está lleno de suertes y tantos años tienen que valer para empezar a sacarlas. Son algunos toreros, como son Alejandro Talavante, el Monarca de la Puebla, han sacado cosas que están ya inventadas, ¿no? Pero que le han dado variedad al toreo y le han dado pues mucha más profundidad, ¿no? No es que el tiempo lo haga todo previsible, al revés, tendría que valer, ya que hemos avanzado en la vida, en el toreo, en todo, tiene que valer para dejar esa monotonía a un lado, dejar tanto lo básico y tanta a veces vulgaridad y empezar a innovar y a recuperar suerte del toreo dentro de la pureza y dentro de como mandan los cánones del toreo, ¿no? Para que no sea todo tan previsible, ¿no? Porque si no, la verdad que la gente se aburre de los toros, ¿no? Así mismo, buenas tardes. Yo creo que lo que quieren decir mis compañeros de mesa, y estoy totalmente de acuerdo, el torero hoy día es mecánico. Hoy día lo que más se le inculca a un matador de toros a través de sus apoderados, representantes y la gente que dirige su carrera artística es siempre el termómetro de las faenas a más, determinar esos últimos 12 o 14 muletazos increscendo para que la gente el termómetro lo suba y luego se pueda cortar trofeos, andar muy firme con la espada, pero prácticamente hemos perdido la magia de lo que es la tauromaquia, ¿no? Cuando yo era un crío y iba a los toros, veía a los toreros y para mí eran genios, ¿no? Desde la perspectiva de un crío, tú veías hacer el paseillo y por los gestos y por las formas distintas que tenían de ver la vida y tú lo veías en el ruedo y notabas que aquello era diferente, ¿no? Que con 3 capotazos se podía cambiar una tarde y tú hablabas durante una semana entera de ello, solamente con la personalidad de estar delante de la cara de los toros, las entradas y las salidas. Hoy día, si no es así que me corrijan, les inculcan que las entradas y las salidas tienen que ser muy correctas, que es una puesta en escena, es una obra de teatro donde realmente los actores son ellos, pero que se pierde totalmente la personalidad de lo que es cada uno delante de la cara del toro. Creo que toda esa magia perjudica muchísimo. Sí hemos elevado el número de trofeos que se cortan, ya no voy a decir en los municipios normales, sino incluso en las plazas de primera y segunda categoría. Hoy día prácticamente el número de trofeos que tú cortas diariamente, lo que más, o normalmente es lo que más, los medios de comunicación, lo que más revelan cuando tú abres una página de internet, cuando abres una revista, y todo eso al final se va pegando de unos a otros, ¿no? Estamos un poquito faltos, pienso, de personalidad propia, de esos toreros que nacieron prácticamente sin entrenar. Hoy día a ningún torero le entra en la cabeza que sin un entrenamiento durísimo, no solamente de salón, sino también físico, y antaño había muchísimos toreros que no lo hacían. Para ellos no era necesario porque todo lo basaban en las muñecas, en los codos, en los hombros, en la cintura. Prácticamente la técnica era mucho más limitada y menos depurada de la que es ahora, porque lo que se aprendía delante de las vacas y delante del toro era muchas veces en legítima defensa y era todo de motu propio, ¿no? Ahora no, ahora todo te lo enseñan. Te enseñan a defenderte, te enseñan con el bueno, te enseñan con el regular, te enseñan con el malo. No sale prácticamente de un torero, de un chaval que quiere ser torero, que es cuando se empieza a inculcar todo esto, esa personalidad propia que ellos tienen como para desarrollarlo, porque además cuando lo hacen, muchísimas veces, como pecan muchísimo de esa técnica, lo que se llevan son broncas y estamos perdiendo todo eso. Nos estamos yendo a lo que es el número y estamos perdiendo la magia que ha habido siempre dentro del ruedo cuando un torero, desde que hacía el paseillo, y yo
sido un enamorado de toreros distintos. Cepeda, Romero, Paula, Toñete, toreros que a lo mejor ni mucho menos cortaban los trofeos que cortan las grandes estrellas del Tarazón ahora, pero que sin duda alguna te marcaban cuando tú salías de una plaza, pasara lo que pasara, una vez para bien y otra para mal. Cada uno habéis dado una visión diferente, pero vosotros pensáis que se torea mejor ahora que nunca por el tipo de toro que se está lidiando en la plaza. Bueno, ¿Hay técnicamente, más perfección en el toreo por el tipo de toro que se lidia? sobre todo, influyen las dos cosas. Técnicamente, como estábamos diciendo, los que son chavales tienen la posibilidad, a través de las escuelas, tienen un profesor, otro de toros que les enseña algo que antes aprendían a base de capeas, quitando alguna excepción, que tenían la suerte de que pudieran tener un matador de toros cercano, pues se aprendía mucho. Hay matadores de toros que llegan a la alternativa, que estoy convencido que tenían menos oficio que un chaval hoy toreando sin caballos. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, son cosas son tiempos diferentes y hay lo que hay, ¿no? Pero lo que no cabe duda que la selección del toro, pues la forma de seleccionar el toro de hoy día al que seleccionaban hace 60 años es diferente. Lo primero, el toro estaba basado, hace 50 años estaba basado en el que salía el toro hasta que moría, bueno, pues el toro tenía un comportamiento cambiante, se desconocía. La selección ahora mismo del ganadero está muy, en la mayoría de los ganaderos, en muchos compañeros míos, en buscar un toro que al final en la muleta tenga 80 muletazos, sin echarle cuenta desde que sale hasta que llega a la muleta. Hay toros, correas de toros que vemos el comportamiento en los primeros tercios, que prácticamente no haría falta ni picarlos. Con el capote da la sensación de un toro que va a ser mansísimo, que no tiene ninguna condición, que aquello es un poco hasta desorden, el toro mansea y se mueve por todos los sitios, la manera de fijarlo, porque además las entradas al caballo son simulacros en la mayoría de los casos porque no hace falta, pero cuando se queda el torero solo, que el torero tiene unos conocimientos sobre esa ganadería, sobre ese tipo de toro, pues creo muy elevados, pues al final son capaces de componer la faena que se exige en la mayoría de los casos de 80 muletazos. Y como el toro y las faenas están basadas en pegar 80 muletazos, pues el toro está basado a que sea para el último tercio, todo se cuida, todos los tercios anteriores se han perdido, se pierde torería, se pierde la posibilidad de los quites y que haya una competencia, y no cabe duda de todas maneras que la selección del toro de hace 40 años, 50, el comportamiento de los toros, era impensable las cosas que le hacen a los toros hoy día, en la época que yo toreaba, porque los toros tenían unas reacciones que tú echabas el capote para adelante y te pasaba el toro por detrás. Por eso aquello de peón de confianza. ¿Por qué estaba la persona? El peón de confianza era fundamental en esos tiempos para el toreo, porque era la persona que iba por delante de ti para que esas reacciones que desconocías y que el toro era muy distinto en cada momento, pues que no te pasan a ti, sino que le pasaran a él. Y cuando esa persona le pegaba 4 o 5, te enseñaba cómo el toro, cómo iba por los pitones y para que tú le pudieras poner, y ese riesgo, esa incertidumbre de qué va a hacer, se lo hacía al banderillero. Hoy no es necesario. Si hoy le paran al toro y le paran por la espalda, hacen cosas al toro y en la muleta y en el capote que era impensable. Sobre todo con el capote hacen unas barbaridades bajo mi punto de vista, que a mí como ganadero también se dan unos fenómenos, pero como ganadero hasta me duele el alma que le hagan, porque me parece hasta algunas veces una falta de respeto hacia el toro. En las cosas que le hacen ya son impensables en mi tiempo, y una cosa se llama respeto en distancias, en el comportamiento del toreo, y yo creo que ya muchas veces atropellan ciertas cosas que hay pases ahora mismo que yo no he visto en mi vida, a mí el toreo que me han enseñado y me han inculcado no es ese, pero una serie de pases, no son pases porque se da por la espalda, pero ¿qué pase después? ¿Qué tipo de pase? ¿Qué reacción tiene la gente? No sé, es una forma nueva que han llegado, que le hacen pasar al toro, es hacerle pasar por donde no había pasado antes, ¿no? Pero yo creo que el toro tiene que tener su lidia, que las faenas están en la intensidad, no en la cantidad, y lo sorprendente, y está siempre en boca de la gente. Hace 4 o 5 años, cuando Juan Mora en la feria de otoño pega 12 muletazos y un espadazo y corta 2 orejas y la gente se queda con la boca abierta. Creo que vosotros, con la edad que tenéis, la mayoría, pues no habéis visto eso, y que las faenas ahora mismo, si no pega 70 muletazos, 80, es como que aquello
ahora mismo saliera un torero, en mi época yo he visto llegar a Madrid, doblarse con un toro, matar al toro por arriba en el medio de la plaza y cortarle una oreja. Y la gente hablando de él. Hoy, por falta de educación hacia el nuevo aficionado, por la gente que componemos esto y sobre todo por la prensa, que le eduque, al torero hay que verle en función del toro que tiene, pero como el toro que tiene en definitiva que se busca es aquel toro de faenas muy largas, pues al final uno está mentalizado que si no aparece el toro que tiene 80 muletazos y que el torero no se los pega, pues aquella faena no se refleja en el triunfo de las orejas, que es lo que se busca hoy día. Hay faenas muy largas, pero bajo mi punto de vista muy poca intensidad, es muy difícil mantener una intensidad con 80 muletazos. Si una serie, cuando un torero con 3-4 series, a la tercera serie está la gente, yo creo que en el punto más alto, es imposible mantener 10 tandas después con la misma intensidad, porque ya se penaliza mucho el que te toque la muleta, que antes no se penalizaba, porque se penalizaba antes. Hay faenas por ahí que son grandiosas, que uno consideraba que son la leche y las ves en televisión ahora mismo, y hoy día pues la gente se echa mano a la cabeza diciendo no, pues la han enganchado 20 veces, pero es que la intensidad, lo que había allí, lo que transmitía el torero, sus formas, no hacía falta, no importaba que le enganchara porque había otras cosas que lo suplían. Con esto quiere decirse que las faenas son muy largas. Creo que eso no es el camino del toreo, creo que eso no es imposible mantener 80 muletazos, y que habría que educar a la gente y que en la variedad de los encastes habría que admitir que una faena con 20 muletazos y un espadazo es suficiente para cortar las orejas, no te vas a pegar más. Yo creo que es indudable, ¿no?, que como se torea hoy en día no se torea nunca. Lo único que hay que saber valorar a cada época, a cada etapa del toreo como tal, ¿no? Las comparaciones son odiosas. El toro se ha seleccionado con una bravura, con una calidad tremenda, ha llegado a un nivel exquisito, ¿no? Exquisito no solamente para el torero, sino para el aficionado también. El toro bravo, me refiero, el toro de verdad, ¿no? Lo hay de todo, ¿no? Y por lo cual la perfección técnica del toreo ha llegado a un nivel muy alto, muy alto. Ahora mismo una faena en la que haya enganchones, no, por lo menos en Madrid, no te la permiten. Una tanda en la que tengas a la gente en pie, te enganchas 2 veces y se viene abajo y te dejan de tocar la música, en Sevilla, por ejemplo. Pero, como decía el maestro Cancela, todo tiene sus pros y sus contras en la vida, ¿no? Y se ha perdido también mucha torería que había antes, se ha perdido mucha pureza, mucha verdad. El aficionado ha perdido también esa fiereza que tenía el toro de antes, que a lo mejor no te permitía hacer lo de ahora, que ahora mismo prácticamente los toreros le hacen a la mayoría de los toros, no a un porcentaje pequeño, a una inmensa mayoría de toros le hacen prácticamente lo que quieren, se lo sacan por todos lados, le pegan 80 muletazos, cuando antes la faena eran de 15-20, matar y 2 orejas en Madrid. No sé, hay que ver lo positivo y ver lo negativo, pero me gustaría que volvieran las distancias. El otro día vi a Manzanares en Sevilla y cogió un toro a 12 o 14 metros, y hacía tiempo que no lo veía. Desde la época más o menos de César Rincón, anteriormente Antoñete, no veía dar esa distancia a los toros, poner las muletas muy planas. Muchos toreros se han olvidado de eso, cuando la muleta plana es síntoma de pureza y a la vez, no voy a decir de ventaja, pero te tapas más, lo llevas más tapado al toro. Es la pureza en su máximo esplendor, ¿no? Y me gustaría verlo, me gustaría ver cargar la suerte, que la inmensa mayoría de la gente, inclusive de los toreros, no saben ni lo que es, se piensan que es echar la pata para adelante, y cargar la suerte es otra historia muy diferente. Eso hoy en día apenas se ve pegar muchos muletazos, hay grandísimos toreros, yo soy torero, respeto al torero, a mis compañeros más que nada en el mundo, pero se está docenando demasiado y falta exquisitez, falta menos muletazos y más emoción, ¿no? Lo que estaba diciendo el maestro, que aunque algo salga atropellado, pero haya tanta emoción en ese momento que la gente se ponga en pie, se echa de menos. Por eso en estas corridas llamadas duras, cuando sale ese toro violento, ese toro que te quiere comer, la gente se olvida un poquito de si sale el muletazo mejor, peor, sin que te tropiece o tal, sino ven la lucha de un torero, ya no con un toro, sino con una fiera, ¿no?
pero cuando sale ese de calidad, con la exquisitez que se torea ahora y la perfección, sobre todo técnica, no se ha toreado nunca porque todo evoluciona en la vida y es normal, pero cada etapa hay que separarla y valorarla como tal. La época de... pues no, cada época Juan Belmonte marcó una etapa del toreo, empezó a quedarse quieto, fue un figurón, Manolete la suya, figurón, y son etapas del toreo que se van marcando cada una, hay que catalogarlas como tal y no compararlas unas con otras. La pregunta era si el toro actual tiene que ver mucho en la forma de torear, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Si se torea mejor ahora por el tipo de toro que se está criando y se está lidiando. Yo creo que no. Yo creo que la diferencia es una opinión personal, ¿no? La diferencia que hay entre el toro que había hace 50 años o 40 años al que puede haber ahora, por lo menos yo me pongo en la parte del espectador, en la que se ponen ustedes cuando van a una corrida de toros, es que hay veces que te da la sensación de que lo puedes hacer tú, y eso es muy perjudicial para ti. Creo que cuando el espectador tiene esa sensación de que allí no hay riesgo, de que todo es muy bonito, de que todo es estético, cuando llegamos a ese punto, el problema es que tú te sientes capacitado para hacer eso, por lo cual el que lo está haciendo ya es accesible. Y los toreros siempre han sido estrellas, han sido dioses, han sido personas de mucho valor, que se les tenía mucha estima por eso. Quizá tenga mucho que ver el tipo de toro que se está criando ahora, de que las grandes estrellas del escalafón, porque desgraciadamente es que es así, es el toro que exige, y yo no voy a engañar a nadie. Si miran ustedes las últimas 20 corridas de toro de José Tomás de los últimos 4 o 5 años, el toro que ha matado es ese tipo de encaste que decía Carlos, ¿no? Que además es un encaste bravo y el que pega cornadas, porque también es verdad, hay que decir, que las cornadas más graves de los últimos 20 años las han pegado toros de ese encaste, que es el encaste domingo. Pero muchas ganaderías, que son la definición de ese encaste, me atrevería a decir el 90% que tienen la procedencia domé, son ganaderías que por definición las han hecho fáciles. Cuando en el sector decimos yo mato una por la mañana, otra a mediodía y otra por la noche, porque es una ganadería fácil. ¿Cómo ha sido la corrida? Bien, se puede matar una por la mañana, una a mediodía y otra por la noche. Eso significa que aquí no hay riesgo, que aquí no hay emoción, que es un toro fácil. Y las grandes figuras del escalafón hoy día buscan ese toro. Y ya no es por la cantidad. En el manejo y en cuidado. En la época de, me remonto hace 60 años, 70 años, en Colmenar, todo el caste de Gijona que había, el caste colmenareño, el toro de Colmenar, pastaba en pastos comunes en la sierra y quién controlaba los sementales de quién, quién cubría las vacas de quién. Me refiero que la selección no tiene que ver nada, ha evolucionado, se tiene muchísimo más cuidado, pero no cabe duda y en estos tiempos además hay que agradecer que los veterinarios y las autoridades han vuelto a intentar que las ganaderías estén en tipo, y si yo puedo este año ir a Madrid con una corrida de toros es porque las autoridades y los veterinarios que controlan esto son conscientes de que mi ganadería, mi encaste es el que es y no puede aparecer con 600 kilos porque entonces no podría brillarse. Es una cosa más nadie que ganadero, pero la verdad es que los encastes cada uno tiene su morfología y desgraciadamente hay encastes que ahora mismo es imposible que entren, por ejemplo en Madrid o en plazas de primera, ¿no? Porque son toros más chicos, no te lo van a aceptar, Vamos, hay novilladas en Madrid que serían los padres de los que realmente debieran de venir, como ganadería de Santa Coloma, y es una pena porque se está perdiendo el aficionado. Se está reduciendo todo un poquito al encaste domé y algunos también sacados de tipo. O sea, no sé, es penoso, pero es que hay que educar un poquito al aficionado. Todo el mundo tenía que reconducir, como se está haciendo ahora, abriendo los carteles de figuras con toreros emergentes, pues se debiera de ir, pues eso, educando a los aficionados de que si quieren ver el encaste Santa Coloma, por ejemplo, en Madrid,
pues lo van a ver más reducido de peso, de morfología, de quitones, y no quiere decir que estén tocando, ni mucho menos. Si lo quieren ver, tiene que ser así, en su máximo esplendor. Si lo quieren ver fuera de tipo, pues no van a ver ese encaste en realidad, de lo que es el de coquilla, etcétera, etcétera. Es penoso, pero está así el toreo y se nos ha ido demasiado de la mano. Yo iba a hacer una pregunta, estoy sentado con dos matadores de toros, y me gustaría hacer una pregunta a los dos. ¿Vosotros cuándo creéis que se lidia el toro más chico? ¿En vuestra época o ahora? Y no hablo de Madrid, porque siempre que hablamos de... Si miramos a Madrid, nunca hay crisis. Hay 18.000 alumnos. O sea, saliendo del contexto de lo que es Madrid y una temporada normal dentro de las plazas normales y la dinámica de una temporada, ya sea en Francia, ya sea en cualquier plaza de segunda, de primera categoría, la excepción siempre de Sevilla, la excepción de Madrid o la excepción de Pamplona o Bilbao, bueno, Bilbao ya la meto casi en el saco. ¿Cuándo creéis vosotros, de vuestra época, que os habéis puesto delante? Bueno, yo no he sido... A ver, no he sido torero nunca, ¿no? De mi época, que soy más antiguo, pues la verdad que de los años 80 para atrás, pues evidentemente el toro era más chico. De los años 80 adelante, cuando llega, coincide con Sopera en Madrid, donde aparece la báscula y se acostumbra la gente que un toro tiene que pesar 600 kilos. A partir de ahí, el toro hace muchísimo, se le selecciona los animales más grandes. Yo creo que de hace 10 años para atrás, de atrás hacia adelante, 10 años para atrás, el ganadero ha vuelto a reconducir el tipo del toro, se está buscando la tipología del encaste, porque se han dado cuenta que le hacían mucho daño a las ganaderías. Y dentro de Domé, hasta el propio Juan Pedro Domé, que ha sido un toro chico y un toro más bien en su estructura pequeño. Luego dentro de la rama de Juan Pedro, de Don Pedro, pues si nos vamos al pilar, imagínate, yo no sé cómo haría eso, o el Raboso, cómo haría ese tipo de Domé, ¿no? Pero no cabe duda que buscando las familias más grandes. Yo pienso que de los años 80 para adelante el toro ha sido más grande que para atrás. Y la época de Jesús, que es la que más me interesa. Yo creo que lo que quiere decir... Vamos, las que has matado tú, Jesús, sí, no, las que has tenido la oportunidad de ponerte delante. Las he trabajado bien. Sí, hombre, yo creo que entiendo lo que quiere decir, que es un poco, quitando las grandes ferias, ¿no? Lo que están matando... Las 4 o 5 grandes ferias, Lo que el están resto, matando lo que hay en en la panorámica de esas plazas de segunda, es la conclusión, ¿no? Yo no he vivido, lo he visto, el maestro por edad lo ha vivido más que yo tan solo lo que he visto en la tele, pero hombre, creo que lo que están matando a las figuras en ciertos sitios deberían de cuidarlo un poquito más, un poquito más. Una cosa es matar un toro a modo y otra es excederse. Ahora yo voy a dar mi opinión, después de la pregunta con respecto a lo mismo. Yo veo más o menos unos 2.000 toros al año de distintos encastes, la mayoría son Domé. Por el sello de mis carteles no puedo buscar otro tipo de encastes, difícilmente te vas a Núñez, a Santa Coloma ni lo piensas. Alguna vez he hecho alguna escapada de Santa Coloma por la Quinta y he lidiado alguna. En mi trayectoria, pues a lo mejor he lidiado 20 o 25 corridas de toros de Santa Coloma y cuando Pepe Vázquez tenía lo de Santa Coloma lidiaba bastante y a mí me fue bien con lo de Santa Coloma. Incluso hubo carteles interesantes. Me acuerdo de una faena en un Villalba, en una portátil de Ortega Cana, a un toro de Santa Coloma y le pegó 35 muletazos de rodillas y le cortó un rabo. Estuvo sensacional, una faena cortísima, pero muy intensa de Ortega Cana. Estamos hablando de hace 20 años o tantos años y fue muy relevante. Os decía que yo veo más o menos unos 2.000, 2.500 toros al año aproximadamente y os digo que el problema principal que había hace 15 años era que el toro llegara con los pietones intactos a la plaza, no por manipulación artificial, que es afeitarle, no, porque el toro se afeita solo en el campo y se ponían astigordos en su 70%, la camada entera terminaba con los pitones astigordos y había que limpiar muchos toros para que tuviera una presentación con decoro, antes de llegar las fundas. Llegan las fundas y evidentemente ese pitón se defiende ya. Creo que las fundas ha sido un gran invento para defender eso, porque no os imagináis la problemática que había con muchísimos ganaderos. Y el principal problema que tenemos ahora es que el toro no pesa. Yo lo digo por experiencia.
Y el toro que no pesa es el que los veedores de las figuras y sus apoderados te dicen: ese es el toro bien hecho, ese sí que es un toro que está... Y al final el toro pesa 4,20, 4,10, oiga usted que no le puedo lidiar. Bueno, pues habrá que lidiarle como sea, porque si no se lidia, pues que pesa 4,10, 4,20, que el toro no me pasa el reconocimiento. Ya no es que quieras hacer, es que tienes que inventar. Y en la gran mayoría, ese tipo de toro, vamos a buscar, mira qué bien hecho está el toro. Es una expresión muy de toreros. Mira qué bien hecho está. Pues hay toros bien hechos, pero los hay bien hechos con 500 kilos, y a esos bien hechos con 500 kilos, que son de la época de Jesús, que veías uno con 500 kilos en Madrid y decías: joder, qué bien hecho está el toro. Hoy día con 500 kilos dices: ese es básico. Esa es la principal problemática que yo encuentro ahora. Que nos hemos desfasado ya en ese tipo de toro, donde los toros muchas veces son muñecos, y ese es el toro que buscamos. También es verdad que el toro tiene mucha más movilidad cuando tiene ese tipo de morfología que cuando es más grandón, pero no 2 y 2 en el toro son 4. Hay que cuidar, creo que la presentación del toro hay que cuidarla, sobre todo en determinadas plazas, porque si no, la problemática, volvemos a lo mismo que decía en mi anterior intervención. La sensación que te da cuando estás arriba es que lo puedes hacer tú. Y cuando a ti te da la sensación de que tú lo puedes hacer, yo no me imagino en un campeonato del mundo de Fórmula 1 pilotando a 340 por hora. Porque cuando veo pasar los coches, digo: madre mía, qué galletón se va a pegar. Pues la sensación es la misma. Tiene que dar la sensación de que el que está ahí abajo es un valiente. Y hoy día, en muchos casos, eso no ocurre. Y por último, y siendo ya muy breve, Carlos, ¿demanda lo mismo el público que el aficionado? A ver, el público en general va a la plaza y no sabe, para empezar no sabe ni qué ganadería se va a lidiar. Sabe que torea tal torero, que es lo que le interesa, la figura del momento, porque al final es un acontecimiento social, es un acto social que la gente va, se relaciona, y si le preguntaras al 90% de la masa que va a una plaza, no sabe, sobre todo la día, casi el 90% no sabría qué contestar porque no lo sabe. El aficionado en sí, pues claro, lo que pasa es que desgraciadamente, ¿cuántos aficionados hay? El porcentaje que hay de aficionados en una plaza, el que se molesta en saber qué ganadería, qué tipología tiene, qué se va a encontrar, porque además el aficionado no creo que sea engañado en ningún lado. Tú sabes lo que te puedes encontrar en San Sebastián de los Reyes y lo que te vas a encontrar en Colmenar Viejo en un momento determinado. Si tú como aficionado te choca y te cabreas es porque no eres buen aficionado, porque no te van a engañar. Si tú sabes si vas a ver al cordobés, pues no vas a pensar temporante. Me refiero a que el que es aficionado sabe lo que va a ver. Y lo que pasa es que desgraciadamente esto no se sujeta por el aficionado, se sujeta por una masa social que es la que tiene que ir a la plaza, y desgraciadamente el problema está en que los aficionados sean capaces de reeducar a los que aparecen un día puntual. Y en este caso también se va perdiendo cada vez más. A mí me da mucha pena ir a Madrid fuera de la Feria de San Isidro porque hombre, en mi época en cualquier festejo había media plaza, y si había interés de un torero que se repetía porque estaba bien y al domingo siguiente era una cosa buenísima, no se cerraban los carteles como ahora, que si les valiera en enero prácticamente está todo cerrado, porque si no, no lo puedes hacer. Me imagino que Massimino, para poder cuadrar sus fechas de agosto en Cuenca, como se quede un poco dormido, no puede cuadrarlas, lo tiene que hacer desgraciadamente en el mes de febrero, que no es bueno, nunca lo fue. Y en la época que te hablo yo, pues llegaba a Madrid, se esperaba uno, qué pasaba hoy para cerrar el cartel siguiente. Y de hecho, estaba programada una novillada por un ejemplo al domingo siguiente, pero hoy un matador de toros cortaba una oreja, se creaba un ambiente, y al domingo siguiente se quitaba la novillada, se daba la oreja de toros porque tenía ambiente, y había más de media plaza, era buenísimo como tal. Y el aficionado de Madrid, que era mucho y bueno, pues contagiaba y dominaba un poco la seriedad de la plaza. Y me da mucha pena llegar ahí, que hacen la ola los chinos y los que están ahí, piden las orejas, y además pues ya me quedo muchas veces que diciendo: Dios mío, ¿dónde estoy? Me quedo descuadrado como en la vida cotidiana, que estoy muy caducado. Carlos, perdón, Jesús. Pues mira, la diferencia entre aficionado y público ¿Demandan lo mismo? ¿No lo demandan? No pueden demandar lo mismo, ¿no? Porque no puede ser, es imposible. Pero digo que es la misma diferencia aficionado-público entre torear y pegar pases. El aficionado es el que se preocupa de saber quién torea, qué cualidades tiene cada torero, qué corrida van a matar, de qué encaste es.
O sea, le preocupa todo esto. El público es el que va porque torea un torero que tiene ambiente, o es de su pueblo, etcétera, etcétera. Lo único que, bueno, vamos a ver si entre todos, que es difícil porque esto está así de mal por culpa nuestra, no por culpa de los antitaurinos que han venido ahora, ni de los políticos que están en contra. Esto es culpa nuestra, sobre todo de los que mandan en el toreo. A ver si entre todos vamos educando un poquito a la gente y a este público que es tan válido en el toreo, los vamos convirtiendo en buenos aficionados. Y además, si no hubiera ese público que apenas se entiende o entiende poco, pues si hay ruina casi, por la gente que va ahora mismo a los toros, incluyendo aficionados y públicos, si dejáramos solamente a los aficionados, que son 4, es que sería inviable dar un festejo.